Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar a la región de Donbass. El presidente ruso defendió el mensaje con el que abría las hostilidades contra Ucrania. Los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas son inevitables y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN, el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia. De este tema dialogamos con un especialista, Paulo Botta. El ejército ruso comenzó este martes a bombardear Kiev, la capital de Ucrania. La principal torre de televisión de la ciudad fue alcanzada por un misil, dejando al menos 5 muertos y varios heridos. Bueno, una noticia que impacta en el mundo, que es la guerra Rusia-Ucrania. ¿Cuál es el escenario por el que se pergenian estas guerras y puntualmente la situación allí, Paulo, entre Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia? Lo primero que hay que decir es que en realidad esto es un capítulo más dentro de un conflicto que ya lleva desde el año 2014. En el año 2014 se abrieron 2 frentes de conflicto entre Rusia y Ucrania. Uno fue la incorporación de la península de Crimea a la Federación de Rusia, que es una península central en el Mar Negro. Si ustedes ven el mapa, es lo más, relevante geográficamente hablando de ese mar, que fue incorporada a Rusia en base a que Rusia en los años 50 lo había entregado en ese momento a la República Socialista Federativa de Ucrania, y a pesar de que desde el año 91 Rusia seguía pagándole a Ucrania por el mantenimiento de una base militar en la región. A partir del año 2014, Rusia lo incorporó y eso le generó sanciones internacionales debido a que esa incorporación no fue reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional. Y un segundo frente se abrió en la zona que se llama el Donbass, en 2 provincias de Ucrania, Donetsk y Luhansk, donde la mayoría de la población que habita ahí es de origen ruso. Esa población, mayoría ruso, inició también en el año 2014 un intento de secesión, por eso las autoridades ucranianas lo llaman las provincias separatistas, tratando de separarse de Ucrania. Esa situación no fue ajena, por supuesto, a Rusia. Desde el lado ruso dicen ellos que han estado mediando, los que están al frente de Rusia dicen que en realidad Rusia ha estado incentivando este movimiento separatista, y lo cierto es que ha habido una línea de contacto desde 2014 a la fecha que ha seguido activa militarmente hablando, ¿no? Hubo 2 instancias de negociación que se conocen como los acuerdos de Minsk 1 y 2, en septiembre del 2014 y en febrero del año 2015, esta vez en febrero del 2015 ya con un apoyo con mediación internacional, que pretendían encontrar una salida negociada. Esa salida negociada implicaba que esas 2 provincias tuvieran un estatus especial dentro de Ucrania que les asegurara una especie de federalización de Ucrania, de manera tal que se aseguraran que no hubiera imposición del idioma ucraniano, respeto a sus costumbres, vínculos especiales con Rusia, etcétera, etcétera. Desde el año 2015 hasta la fecha, ninguno de los gobiernos ucranianos y tampoco el gobierno ruso ha hecho mucho porque esto se cumpla, y en realidad tenemos esas 2 situaciones conflictivas del año 2014 en adelante, más la voluntad ucraniana de acercarse a las instituciones europeas, particularmente la Unión Europea y la OTAN. La OTAN es lo que más le preocupa a Rusia, puesto que los rusos consideran que el avance que en los últimos 30 años ha habido de la OTAN de manera continua hacia sus fronteras es una amenaza a su seguridad, y eso es lo que ellos mismos han dicho que es una de las cosas que más les preocupa. Por lo tanto, como pueden verse, hay una multiplicidad de causas, ¿no? La percepción rusa, problemas fronterizos, separatismo, y todo eso acuciado obviamente en un contexto internacional signado por el COVID, la competencia entre las grandes potencias, etcétera, etcétera. Un panorama realmente complejo, no solo para la región, sino también, Paulo, se empiezan a conocer los impactos que esta guerra tiene para el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Nada de lo que ocurre en Ucrania hoy va a quedar en Ucrania. En primer lugar, porque las sanciones económicas
que se le ha impuesto en Estados Unidos y los países europeos han impuesto a Rusia afectarán todo la vinculación económica de Rusia, afectarán también, por supuesto, no solo al gobierno de Rusia, sino también a los ciudadanos rusos, que va a haber afectado en cosas tan básicas como poder usar una tarjeta de crédito y pagar algo que compra en el exterior, que no va a poder hacerlo. Los precios de las commodities, incluyendo también, por cierto, el petróleo y el gas, en los últimos días han sufrido aumentos significativos, que incluso hasta acá nos terminará impactando, por cierto, en una economía como Argentina, que una parte de su matriz energética deriva de la importación de gas. Ucrania mismo, no solamente en términos políticos, sino en términos militares, destrucción de infraestructura, eso ni que hablar de la destrucción en términos humanos. Se estima que en estos últimos 7 días han intentado salir del país 500.000 de ucranianos. Es una cosa, se dice fácil, pero eso es un número enorme, con todo lo que eso va a significar en los países limítrofes, y además un conflicto que en términos militares, aunque uno tendería a pensar que puede solucionarse en los pocos días, en realidad las consecuencias de ello van a durar mucho tiempo. ¿Esto era previsible en los sectores más cercanos allí a la zona de conflicto, Paulo? Los movimientos de tropas, o mejor dicho, la disposición de tropas rusas en la frontera este de Ucrania y en el Mar Negro comenzaron hacia finales del mes de noviembre del año pasado. Y de manera paulatina, a lo largo de estos casi más de 3 meses, se reunieron, para que ustedes tengan una idea, hay 48 barcos de superficie, 7 submarinos y 150.000 hombres en la frontera ucraniana-rusa. Eso no era algo que apareció de un día para otro, había comenzado en el mes de noviembre. La discusión que se planteaba en términos analíticos era si esto significaba la preparación para una verdadera acción militar o era simplemente una forma de presión para llegar a un acuerdo diplomático más acorde a los intereses de Rusia. La mayoría de los analistas pensaban que eso no iba a suceder, que no iba Rusia a iniciar un ataque, que fue lo que sucedió. Tal vez podemos decir que lo mismo sucedió, aunque con una escala menor, en agosto del año 2008, cuando Rusia también invadió la República de Georgia en el Cáucaso, ocupando 2 regiones separatistas de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, que se hizo exactamente lo mismo que ahora, ¿no? Rusia las reconoció como repúblicas independientes y luego les ha brindado seguridad. Y luego hay una cuestión muy simple, como ningún país del mundo, muy pocos países del mundo reconocen a esas repúblicas como independientes, esas personas la única posibilidad que tienen de salir al mundo y ser reconocidas es tener el pasaporte de otro país, en este caso de Rusia. Por lo tanto, en los hechos, la mayoría de estos habitantes luego obtienen un pasaporte ruso y en los hechos y legalmente se convierten en ciudadanos rusos, ¿no? Por lo tanto, si bien siguen siendo ciudadanos de estas repúblicas no reconocidas, en el caso de Georgia, digo, en el fondo son ciudadanos rusos, ¿no? Y los pocos países que en el mundo lo han reconocido se encuentran 2 de nuestra región, la República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua, además de Siria y otros países del Mar Pacífico, del Océano Pacífico.